quedar, un test, el cual es de obligatorio cumplimiento, el cual tiene una nota ponderada también, que ustedes van a visualizar enseguida. Tiene una duración de 20 minutos. Yo en el chat les voy a mandar el link. Van a ingresar el link, van a diligenciar su evaluación, van a ver cuánto sacaron en su evaluación y después van a tener cuánto sacaron en su evaluación. ¿Listo? ¿Listo, Carlos? Ok, muchísimas gracias por la intervención, doctora. Bueno, colegas, compañeros, buenas tardes. Me alegra mucho que se me permita este tiempo nada más para sustentarles un tema que la verdad es muy importante en el diario vivir de todos nosotros. Yo hace poco hice mi tesis de grado acerca del uso racional de antibióticos para la Universidad de Cardenal Herrera en Valencia. No se me pudo permitir el viaje hacia esas instalaciones por motivos de pandemia, pero ya se me aprobó y pues nada más falta es la validación del título, gracias a Dios. Pues ahora yo fui uno de los partidarios de que se hiciera esta charla, ya que pues hay falencias no solamente en la S. Alejandro Próspero Reverén, sino en todo, digamos, en todas las IPS que se pueden encontrar. Siempre, yo no digo que sea por desconocimiento de los colegas y tampoco digo que sea por las entidades que administran esto, sino yo digo que es por lo que estamos en estos momentos viviendo, lo cual a veces un colega o a veces cualquier persona que tenga la capacidad de administrar un antibiótico tiene la idea errada de que a mayor dosis o atacar con el antibiótico más grande que tenemos en el servicio a cierta infección, estamos haciendo bien, y lo que no sabemos es que estamos haciendo el peor de los daños que podríamos encontrar. Poco a poco le voy dilucidando esta charla. La idea no es como volver a los tiempos de universidad, dar una charla de antibióticos, que dónde actúa, que dónde esto. No, la idea es lo básico, lo que debe o no saber nosotros en el servicio de urgencia y ponerlo a la práctica, que es lo importante. Empecemos principalmente lo que es la elección de un fármaco, de un antimicrobiano especial para lo que nosotros vamos a encontrar. ¿Qué sucede? Que para que nosotros tengamos que usar el fármaco adecuado, tenemos que saber primero ciertos factores. Intervienen muchas cosas. Primero tenemos que saber identificar los microorganismos causantes de dicha enfermedad. Es decir, en pocas palabras, todos sabemos cuáles son los microorganismos que causan una neumonía, cuáles son los microorganismos que causan una infección de vías urinarias, microorganismos que causan infección de piel y tejidos blandos, etcétera, etcétera. Y todo eso nos lo da la clínica del paciente. No tenemos que ir más lejos sino de la clínica. El paciente que manifiesta disuria, el paciente que manifiesta tos con expectoración, el paciente que manifiesta un enrojecimiento con una marcada edema en la piel y entre más posibles patologías. Debemos conocer cuáles son los factores específicos del paciente para ser tratado. Y por último, debemos saber las posibles susceptibilidades que tiene el microorganismo para la infección que tiene en estos momentos. Poco a poco le voy desglosando cada uno de estos factores. Tenemos que el adecuado uso de la antibiótico-terapia empírica es lo que nosotros nos va a ayudar muchísimo en el servicio de urgencias a prevenir lo que en estos momentos nos está causando un gran problema, que es la resistencia antimicrobiana. ¿En qué me baso a decir la resistencia antimicrobiana que es? No es más que al aumentar las dosis o al empezar, como dije al principio, a enviar antibióticos a bacterias que posiblemente ni siquiera ese antibiótico les va a causar nada, lo que hacemos es aumentar la estadística de resistencia, no solamente en Santa Marta ni en la S. Alejandro Próspero Reverén, sino a nivel de todo lo que es el país y en todo lo que es la propia bacteria como tal. Para eso es necesario usar el uso prudente y adecuado de los antibióticos. Al hablar del uso prudente, vuelvo y especifico que es el antibiótico que debemos usar y a la dosis que debemos usar. Y esto reduce la resistencia bacteriana y aparte una mayor eficacia y obviamente una satisfacción para el paciente. ¿Qué tenemos que tener muy claro? Nos vamos al hecho de que
nos vamos al hecho de los objetivos que tenemos que tener claros para lo que es las infecciones bacterianas. Primero, tenemos que saber que dar a conocer el diagnóstico clínico correcto de la infección bacteriana. No podemos estar dando, por así decir, patadas, tocaditas de agua tibia, pensando que X infección es la que está atacando el cuerpo. Tenemos que tener un diagnóstico claro, conciso. Para eso se utilizan X diversos de exámenes paraclínicos y obviamente la historia clínica completa, que es lo principal que uno tiene que tener. Posteriormente, lo otro objetivo que tenemos que tener, el otro que tenemos que mirar claro es la gravedad clínica que mantiene el paciente. Eso nos lo dan los signos vitales del paciente. De ahí podemos destacar muchísimas cosas como es la sepsis que puede presentar el paciente. Una preguntita, ¿les está pasando las diapositivas? No, Carlos, no se están pasando, te quedaste en la primera. No se está pasando. Denme un segundito. No es la única. Yo creo. ¿No pasa todavía? Ahora sí. Ahora sí. Okay. Bueno, ya ahí hablé sobre los factores principales que tenemos que tener claro para la elección de un antibiótico, que fue lo que les mencioné. Posteriormente, aquí les hablo, como ya les dije que nuestra principal preocupación es la resistencia que se está llevando a cabo por parte de los diferentes tipos de bacterias, y todo eso por el no uso prudente y adecuado de los antibióticos. Esto genera una resistencia mucho mayor, que es lo que día a día estamos tratando en lo que se pueda de prevenir, y es lo que debemos prevenir propiamente dicho. Obviamente, a menor resistencia, menor los índices de morbimortalidad de los pacientes. Bueno, aquí vamos a hablar de unos aspectos clínicos que son, digamos, lo más importante que tenemos que tener en cuenta para elegir un antibiótico. Número 1, como le dije, el diagnóstico clínico correcto de la infección bacteriana. Nosotros no podemos decir que el paciente tiene una infección, no detallarla en una historia clínica completa y empezar a enviar un antibiótico simplemente por el hecho de que ese antibiótico tiene se escuchó en algún momento que tiene una eficacia contra tal infección. Tenemos que irlo detallando. Yo personalmente le digo que obviamente que nosotros nos tenemos que apoyar mucho en los exámenes paraclínicos. Es probable que no tengamos a la mano exámenes, digamos, inmediatamente y que nos ayuden, pero como les dije ahora, una historia clínica bien detallada nos enfoca, digamos, en un 70% a saber la infección que la cual vamos tratando. Número 2, la gravedad clínica inicial. Eso nos lo dan los signos vitales, anotar exactamente los signos vitales. Como ya sabemos, hace poco se instauró lo que se llaman los Quick SOFA. Los que no saben, esto es una escala la cual nos permite mirar el grado de sepsis que puede mantener un paciente con solo constantes, que es la alteración de la conciencia, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. El paciente que con esos tres datos importantes los tiene alterados, ya nosotros podemos estar hablando de un paciente con una sospecha de sepsis. Foco cual lo podemos estudiar poco a poco o posteriormente lo podemos estudiar, pero las constantes hemodinámicas del paciente hay que tenerlas claras. Eso nos habla mucho de la infección y del cuadro clínico del paciente. El tercer aspecto, tenemos que el tipo de paciente. ¿De qué hablamos? De la edad del paciente. No son las mismas infecciones que pueden ver en un neonato, en un niño, en un adulto, como en un anciano. Los hábitos, si el paciente es fumador, si el paciente es obeso, si el paciente, etcétera, etcétera. La profesión del paciente, se hemos dado cuenta que las profesiones del paciente muchas veces te manifiesta con la profesión, ya uno se encamina a la enfermedad que puede estar causando. Un simple ejemplo puede ser las enfermedades que adquieren los personales de la salud, que no simplemente son médicos, sino aquellos que trabajan como camilleros, etcétera, que están expuestos
al llegar a un servicio de urgencia, simplemente por decir yo soy un trabajador de la salud, yo trabajo como camillero, yo transporto pacientes, uno se enfoca directamente a lo que puede estar causando el paciente. La residencia donde está viviendo, si ya se ha hecho viajes recientemente o a zonas que son endémicas de cierta patología. Y los contactos con animales. Se han encontrado que muchas personas que tienen contacto con animales que son causantes de enfermedades generan estas patologías. Y pues obviamente como la situación basal del paciente. El cuarto aspecto es la detección del foco de la infección, lo que he venido hablando poco a poco. Digamos que es uno de los aspectos más importantes. Para esto, como les mencioné, es importante detallar los exámenes paraclínicos, los cuales nos encaminan al diagnóstico definitivo. Los que tenemos en un primer nivel nos ayudan muchísimo. No es necesariamente llegar hasta el punto de tener una tomografía, un ecocardiograma, para poder encaminar un foco de infección. Simplemente con tener un uroanálisis patológico ya nos podemos encaminar a que el paciente está presentando una infección de vías urinarias. Si el paciente presenta una radiografía que presenta infiltrados con tendencia a consolidación, derrames pleurales, uno se encamina al foco respiratorio. El quinto aspecto es conocer los antecedentes del paciente. Paciente que fue expuesto a cirugías previas, paciente que porta prótesis, los pacientes que llegan al servicio de urgencias o a la consulta porque un material de osteosíntesis está drenando material purulento o que le duele o simplemente está inflamado el material, pacientes portadores de sondas, pacientes que te refieren, no, yo estuve en UCI hace un mes que duré 3 meses en la UCI, salí hace poco, pues ya uno se encamina a gérmenes que son normales en UCI, los cuales pueden ser causantes de esta enfermedad. Y el uso previo de antibióticos, pues claro está, pacientes que te refieren que simplemente por el hecho de dolerles la garganta se automedicaron acitromicina, a veces hasta 7 días, uno ya sabe que el uso de antibióticos tenemos que anotarlo siempre en la historia clínica, ese antecedente, si el paciente usó o no usó antibióticos. Bueno, el sexto, como yo le dije, la valoración de las funciones vitales, ya le digo, los analíticas que nos encamina, las reactantes de fase general del paciente, que el cuadro hemático, yo siempre he dicho que nos habla de todo. Un cuadro hemático te puede hablar de lo que tú menos crees, el cuadro hemático te lo dice. La realización de los cultivos, yo siempre he sabido que nosotros tenemos un pequeño bache que son la demora de los cultivos y no solamente es en un primer nivel, sino en todos los demás niveles. Es un bache grandísimo que es la demora de los cultivos. Y hay un error que siempre tenemos en cuenta, que el hecho es de que un cultivo a las 24-48 horas sea negativo, no quiere decir que el paciente no esté presentando una infección ni un posible cuadro de sepsis. Los cultivos pueden ser negativos incluso 72 horas después, y es por el simple hecho del difícil aislamiento del microorganismo. Pero no quiere decir que el paciente no tenga la patología. Obviamente, si nosotros podemos aislar el microorganismo en un cultivo, gracias a Dios tenemos lo que vamos a usar y lo que podemos hacer en ese caso. Y pues obviamente los otros aspectos que son la presencia de una gestante o la presencia de alergia a estas enfermedades. Tenemos que saber que una gestante no es lo mismo antibióticos que le vas a poner a una gestante a una mujer no gestante, por el riesgo teratogénico que estos presentan algunos. Quedó estática la presentación. ¿Algunos logran? Sí, otra vez se te quedó estático, Carlitos. Ok, entonces deme un segundito. ¿Ahora se logra ver? Pasaste a la quinta. Ok, sí, listo. Para dilucidar un poco más, vamos a hablar de los microorganismos más comunes en una área de urgencia que prevalecen en las infecciones ya mencionadas anteriormente. ¿Cuáles son los más comunes? Las infecciones respiratorias, infecciones urinarias, infecciones intraabdominales en general y posibles pacientes que no lleguen ya en una etapa de sepsis.
Las infecciones respiratorias, las neumonías adquiridas en comunidad, los gérmenes más frecuentes son el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y Streptococcus pyogenes. A nivel urinario encontramos la E. coli, la cual está creo que en todos lados, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, y a nivel comunitario se pueden encontrar Enterococcus fecalis y Pseudomonas aeruginosa cuando son intrahospitalarios. Y a nivel intraabdominal encontramos nuevamente la E. coli y entre otros y el Bacteroides. A nivel de sepsis podemos encontrar cualquier bacteria la cual no hace parte de su flora normal, pero se han aislado en mayor cantidad lo que es la E. coli, la Staphylococcus aureus y la Pseudomonas. Y posterior a eso, no es una bacteria, sino un hongo, la cándida, es la que más se ha encontrado en sepsis. Como ya les hablé, los parámetros que podemos encontrar para un paciente sospecha de sepsis, y aparte de los otros que podemos encontrar a cualquier nivel de infección, los que encontramos. Esto es importante porque poco a poco vamos a saber qué es lo que con qué se puede atacar, digamos, a la bacteria a la cual está atacando. Los aspectos farmacológicos es algo que sí tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Porque eso es lo que, como dijo la doctora al principio, estamos a veces sobrecargando al paciente del antibiótico y no estamos haciendo sino un daño. ¿Por qué? Porque hay que encontrar volver a una parte pequeña de la farmacología, encontrar lo que es un aspecto farmacológico del antibiótico. Primero, y creo que ya esto no lo voy a enfocar a fondo porque muchos ya debemos saber que los mecanismos de acción de los antibióticos son o bactericidas o bacteriostáticos. No todo antibiótico mata a la bacteria, sino que hace que la bacteria deje de crecer, por así propiamente dicho, y poco a poco la bacteria va desapareciendo gracias al sistema inmune y a la concentración en el plasma del antibiótico. Encontramos que ahí existen dos tipos de fármacos, y eso es a uno de los puntos que quiero llegar. Fármaco dosis dependiente y fármaco tiempo dependiente. ¿Qué quiere decir con esto? Hay fármacos que nosotros vamos a dar la dosis ideal. Un ejemplo claro, vamos a dar ampicilina sulbactam 3 gramos cada 6 horas. ¿Qué quiere decir? Que este fármaco es dosis dependiente. Este fármaco tiene una vida media poca y tenemos que actuarlo durante un cierto tiempo para que este fármaco siga actuando y siga usando digamos, su mecanismo contra la bacteria. Esto también va muy de la mano con los resultados de los cultivos, los cuales, como vuelvo a mencionar, a veces no los tenemos a la mano, pero igual es una ayuda digamos, una ayuda muy grande, que es cuando nosotros tenemos un resultado de un cultivo, encontramos algo que se llama la CIM, que es la concentración mínima inhibitoria que nos presentan de cada antibiótico a la hora de hacer un cultivo. ¿Qué nos quiere decir así a grosso modo? Que eso nos va a decir, para aislamos esta tal bacteria, la cual la puedes atacar con esto y este antibiótico, pero no la puedes atacar con este y este porque es resistente. Pero de los que son sensibles, hay un fármaco, la cual es sensible, pero muy poco. Muy poco. Si tú lo utilizas, corres el riesgo de que la bacteria haga resistencia a ese antibiótico y pierdas la oportunidad de atacarla directamente. Bueno, de eso hablo, que es muy relacionado a lo que acabo de hablar. Pero hay otros fármacos que son tiempo dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que el fármaco no es necesario darlo a dosis altas ni a dosis de horario muy estricto, sino que solamente una dosis diaria, como es la ceftriaxona, como es antibióticos como la vancomicina, entre otros, tienen la capacidad de estar en el plasma durante todo este tiempo y hacer efectivo el ataque a la bacteria. No es necesario ampliarle el número de horas creyendo que así vamos a destruir la bacteria, por así decirlo, pero no, porque este es un fármaco tiempo dependiente. La vida media para elegir los intervalos terapéuticos, lo que le acabo de mencionar, que hay que estudiar siempre una vida media del fármaco, ya que al sobrecargar a un paciente de este fármaco, lo que estamos haciendo es que aquel órgano el cual se metaboliza, estamos sobrecargándolo y empiezan a ver los efectos adversos. Y la duración del tratamiento, que es normalmente uno siempre la estipula dependiendo la gravedad de la enfermedad. Este apartado solamente quiero hacer una mención mínima, y esto es porque de casualidad hubo un caso muy particular que me ocurrió ya en el centro de salud,
de un paciente que fue remitido por mi persona, fue aceptado en una clínica, pues la idea no es mencionar el nombre ni nada de la clínica. En la clínica se le hizo todo el proceso adecuado, el paciente duró internado en la clínica, posteriormente me reingresa el paciente a los 20 días, el paciente presentó la misma patología aumentada, o sea, peor todavía, en muy malas condiciones, y el paciente presentó síntomas más todavía severos. Indagando al familiar y al mismo paciente, me doy cuenta de que al paciente se le hizo un hemocultivo, el cual salió positivo para Staphylococcus aureus. Le dieron salida con amoxicilina clavulanato y con ciprofloxacino para la casa. ¿Por qué? Porque en el hemocultivo salió que la bacteria era sensible a eso. Después de hacerle todo ese procedimiento y darle egreso con esos antibióticos, el paciente me reingresa en muy malas condiciones. ¿Y qué hago yo? Sencillamente al recibir el paciente, yo simplemente me doy cuenta que el paciente se le aisló un Staphylococcus aureus, pero no se le puso el apellido. Fue un Staphylococcus aureus meticilino resistente, se le dio tratamiento con un derivado de la penicilina, el cual ya hizo resistencia, el paciente no iba a mejorar, iba a empeorar, y por eso mismo entonces el paciente me ingresa en muy malas condiciones. ¿Qué se hace sencillamente en esos casos? Se estudia la bacteria, la cual uno en estos momentos cree que es la que está comprometiendo la vida del paciente, que es el sarno. Uno se va a la literatura o se va a las guías o se va pues al conocimiento previo, lo que uno quiera en estos momentos actuar, y se da cuenta que el estafilococo meticilino resistente tiene su propia debilidad, se encuentran las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, y las cuales pues obviamente en el sistema no tenemos, y se encuentran los otros antibióticos como la vancomicina, las cuales son una buena opción para este estafilococo. ¿Qué hice yo en un primer nivel? Lo remití y coloqué claro en el análisis clínico, de la historia clínica, el cual yo pensaba que era un estafilococo meticilino resistente, y lo remitía de urgencia para infectología para que se le diera tratamiento para ese posible microbio, lo cual no lo teníamos en estos momentos en la institución. Eso quiere decir que sí nos damos cuenta que el saber la resistencia antibiótica nos puede ayudar mucho, estando así sea en un primer nivel. Por eso nada más voy a englobar esto, y es claro está, para que cuando a ustedes les llegue, digamos, un paciente del cual uno sospecha que uno le da tratamiento para la casa y reingresa, uno diría fácilmente, este paciente está con una bacteria la cual ya hizo resistencia a los antibióticos que le hemos dado, vamos a escalonar ese antibiótico o vamos simplemente a remitirlo para que lo vea un mayor nivel de complejidad. Los mecanismos de resistencia de las bacterias, encontramos el más común de todos, que es el que hacen las bacterias gram negativos, que es la resistencia a las beta-lactamasas. Los beta-lactamasas de espectro extendido, esto es muy común, como le acabo de mencionar, en las bacterias gram negativos, lo cual nos crea, eso pues cuando logramos aislar un beta-lactamasa, un microbio BLE, mucha gente corre, pues dirá que es una bacteria pues muy difícil, pero no, sencillamente esa bacteria lo que está haciendo es todo aquel antibiótico que sea derivado de la penicilina o que tenga derivado de la penicilina, lo está rompiendo. ¿Qué hace propiamente? Rompe ese anillo beta-lactámico que tiene. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en ese caso? Mandamos aquellos antibióticos que son asociados a un inhibidor de esta beta-lactamasa. Ahí fuera, para de contar. Encontramos bacterias productoras de carbapenemasas, las cuales, gracias a Dios, no creo que se haya aislado en la S. Y pues ojalá no se aislara nunca en ningún lado, porque la verdad es que esto sería lo último. Más allá que el COVID, esto sería mucho peor. Encontramos bacilos gram negativos no fermentadores de productores de BLE o carbapenemasas, lo cual característico lleva la bandera la Pseudomonas aeruginosa. Eso es una bacteria la cual cuando nosotros la encontramos mejor, existe la manera de atacarlo con lo que podamos y posteriormente ir escalonando más bajito, porque la Pseudomonas es una bacteria que te genera una resistencia increíble.
Y nosotros en primer nivel la podemos encontrar en pies diabéticos, la podemos encontrar en cirugías de unas cirugías de, un ejemplo, una laparotomía exploratoria. El paciente llega, dice que lleva 10 días de postquirúrgico y está supurando por la herida, o la herida está abierta y tiene un mal estado totalmente. Sospechemos de una pseudomona quizás adquirida en el quirófano o quizás adquirida allá mismo donde estaba internado. Y pues nosotros siempre decimos, toda pseudomona que se encuentra en un pie o algo, el olor característico a manzana verde podrida, que eso no lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar siempre. Y pues sospechemos de esos pacientes. Y el estafilococo aurometicilino resistente, como les acabo de mencionar ahorita mismo, el casito que me encontré, encontramos Streptococcus pneumoniae, que lo cual hace una resistencia muy grande, pero es muy sensible a la ceftriaxona. Y hemos encontrado que el Streptococcus pneumoniae es la bacteria que más se aísla en las infecciones respiratorias. Se aísla casi en un 60% la encontramos, obviamente encontramos muchas más, pero se aísla más. Incluso en un estudio retrospectivo que se hizo en España, la cual me lo mandaron a mí directamente, pues la misma universidad, se encontró que pacientes positivos para SARS-CoV-2 que tienen neumonía sobreagregada, se encontró principalmente agente causal el Streptococcus pneumoniae. Inclusive, el estudio que muestra que un paciente que volvió a dar positivo para SARS-CoV-2 y tenía un Streptococcus pneumoniae como una bacteria sobreagregada resistente a todo. ¿Por qué? Porque el paciente en primera instancia estuvo internado en UCI por SARS-CoV-2, se le dio tratamiento con piperacilina, tazobactam, vancomicina, se le dio meropenem, se escalonó al linezolid y posteriormente hizo resistencia a todo por el Streptococcus pneumoniae. Es una bacteria que genera mucha resistencia. El Enterococcus fecalis y la Bacteroides fragilis, otras bacterias que pues la idea no es hablar de cada uno, pues se me extiende un poco, pero genera muchísima resistencia. Los aspectos terapéuticos es algo que tenemos que tocar ahora mismo, aquí mismo en la institución, la dice Alejandro Próspero Reverén, que es lo que tenemos que tener claro a la hora de nosotros hacer una antibiótico-terapia empírica para hacer el uso racional de estos. Tenemos que tener claro lo que yo ahorita les mencioné y hacer más énfasis en lo que le estamos hablando. Tenemos que tener claro las bases clínicas, las bases microbiológicas y las bases farmacológicas. Cuando tenemos eso claro, nosotros propiamente sabemos dilucionar todo lo que tenemos a la mano para poder enfrentarnos a la bacteria a la cual tengamos. Bueno, hablando de esto, les comento. Esto es lo que les estoy diciendo, los aspectos terapéuticos. Tenemos que tener claro las características del paciente, ya mencionadas anteriormente: paciente obeso, paciente fumador, paciente hipertenso, paciente que vive en la calle, paciente que pues tiene un mal acoplo a los antibióticos, los tipos de infecciones, la gravedad clínica, el pronóstico de base de las enfermedades. Obviamente algunas enfermedades de base generan peor pronóstico, la epidemiología, el uso previo de antibióticos en las últimas 6 semanas, antecedentes de infecciones, el patrón de resistencia en el área. Si encontramos que en una área hay un área endémica al cual se encontró un ejemplo claro, y pues no es por hablar mal de ninguna clínica, vuelvo y digo, pero cuando se aisló la bacteria en una clínica aquí de Santa Marta, la cual era resistente a todo, pues se sabía que todo paciente que ingresara con sintomatología similar y que pues posiblemente estuvo en esa área endémica, teníamos que buscar ese mismo germen en ese paciente y tratarlo como si tuviera ese germen. Y pues el conocimiento previo de las bases farmacológicas, que es algo que tenemos que tener muy claro. Pues ya como para terminar la parte de las generalidades, como ya les venía mencionando, tenemos que tener claro lo siguiente. En estos momentos nosotros manejamos una población que es la población venezolana. Población venezolana que muy escasamente las remisiones, las referencias a mayor nivel de complejidad nos van a salir. Hay pacientes que a veces duran una semana entera en el servicio de observación, lo cual no es lo ideal, pero a veces duran por el simple hecho de que no se ha podido generar una buena referencia, un mayor nivel de complejidad. ¿Qué tenemos que tener claro en eso? Si el paciente lo tenemos con una antibioticoterapia empírica, la cual quiere decir que no tenemos un resultado convincente todavía a la mano de un cultivo, pero solamente lo estamos tratando porque sabemos las bases farmacológicas, las bases terapéuticas y las bases microbiológicas y vemos la clínica del paciente,
nosotros decimos, bueno, el paciente tiene 72 horas en estos momentos en el área de observación y el paciente persiste con fiebre a pesar de que lo estamos tratando con el antibiótico de primera línea que tuvimos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no está sirviendo. El paciente que tuvo de ingreso un hemograma con 21.000 leucos y a las 72 horas se le hace uno de control y persiste o peor, empeora 30.000 leucos. ¿Qué pasa? Que no estamos atacando el germen que es y estamos empeorando la situación clínica del paciente. Para eso tenemos que tener claro unos aspectos que los cuales se los voy a mencionar aquí. Son 4, son sencillos. Tenemos que tener claro que puede haber un foco obstructivo séptico. ¿Lo que quiere decir esto? Que no quiere decir que de pronto el antibiótico no nos está sirviendo, sino que hay algo de base que nos está impidiendo que el antibiótico llegue a donde tiene que llegar. Claro está lo que le acabo de mencionar. Si es un foco biliar, sabemos que todo paciente que presente una colecistitis en estos momentos y que el antibiótico que le estamos haciendo no penetra a donde queremos que vaya, quiere decir que en estos momentos no nos está sirviendo y ya hay un proceso que está obstruyendo ese tratamiento que se le está instaurando, ya sea algo, como menciona ahí, urinario, respiratorio, etc. La dificultad de la penetración a la infección, cuando nos llegan un paciente que tuvo una colocación de un material de osteosíntesis, se le hace el tratamiento, pero vemos que eso no mejora, quiere decir que nosotros vemos que la penetración del antibiótico no es la mejor, quizás por el secundario a lo que él presenta. No solamente material de osteosíntesis, una sonda vesical, femeninas que presentan el DIU, el dispositivo intrauterino, pacientes que te refieren que fue un reemplazo valvular hace tanto tiempo, pacientes que te dicen, no, yo soy portador de marcapaso, etc. Lo otro es a nivel intraabdominal, tenemos que tener claro que intraabdominal se pueden generar muchísimas infecciones que las cuales no las vemos al ojo, no las encontramos. Pero entonces mandamos antibióticos, los cuales nosotros decimos, bueno, vamos a mandar un antibiótico para un anaerobio, que es lo más común que hay a nivel intraabdominal, pero el paciente no mejora. ¿Qué podemos estar dándonos cuenta? Que el paciente puede estar presentando algo intraabdominal, ya sea un absceso, ya sea alguna obstrucción que está presentando, lo cual no nos está generando los resultados satisfactorios. Tenemos que tener muy claro que a nivel intraabdominal, como es muy difícil la penetración del antibiótico, no podemos iniciar con antibióticos los cuales no penetren ahí. O sea, es decir, el betalactámico a nivel intraabdominal 0. O sea, el que usa un betalactámico a nivel intraabdominal, posiblemente un acceso, un plastrón, cosas que quizás no vemos ahora mismo en primer nivel, pero puede llegar en algún momento, pues no estamos haciendo nada. Lo que estamos haciendo es algo, como les mencioné al principio, generando déficits tanto en el uso del antibiótico como en el costo-beneficio de estos. No podemos tirar antibióticos por tirarlo, es un costo-beneficio, como les acabo de decir, generan costos, generan daño al paciente, todo esto. Y posteriormente está la otra cara de la moneda, que es que después de las 48 horas, 72 horas, si vemos mejoría del estado general del paciente, si de casualidad tenemos resultados de cultivos, que es fundamental, vemos mejoría en estos dos ámbitos, estamos haciendo lo mejor. Estamos mejorando la calidad del paciente, la sobrevida del paciente, disminuyendo los índices de morbimortalidad, mejorando el costo-beneficio y generando pues una satisfacción personal de lo que estamos haciendo en estos momentos. Digamos que hasta este punto les hablo básicamente de lo que es las generalidades de la antibiótico-terapia, del uso racional de los antibióticos. No me extendí un poco más por el hecho de que yo digamos entre comillas, yo no les puedo aquí llegar a hablar sobre la resistencia del meropenem, de cómo se debe usar la vancomicina, de cuándo no, porque somos algo que de pronto no vamos a ver aquí. Tenemos que hacer lo que tenemos a la mano y cómo tratarlo y usar lo que tenemos a la mano de la mejor manera. Y es la idea que tenemos así. Me devuelvo un poco, digamos, a la parte de esta que es muy importante, que ya se las mencionaba ahorita, solamente para hacer un toque somero únicamente, que era la parte de los aspectos farmacológicos, lo que les mencioné ahorita anteriormente. Tenemos que saber que hay medicamentos que no podemos, de pronto,
podemos usarlo, usamos los dos antibióticos, porque digamos que se acopla más a la infección que tenemos. Ejemplo, y es el que más todo el mundo conoce, las celulitis bacterianas, las cuales siempre queremos cubrir al estafilococo con la oxacilina y a los anaerobios con la clindamicina. Perfecto, en eso no existe ningún inconveniente. Sin embargo, existen los efectos adversos de los antibióticos. Esos antibióticos sí se pueden claramente mezclar, no hay problema. Un ejemplo, y es el más claro que siempre se ha usado con la clindamicina. La clindamicina es un fármaco que genera una diarrea osmótica cuando se usa por mucho tiempo, porque limpia la flora intestinal. Entonces, si encontramos un paciente que no ha mejorado el acceso, dándole Hoxsay-Clinda, pero sí tiene una diarrea que no la para ni la loperamida, entonces tenemos que saber que ese antibiótico está dañando al paciente y no está haciendo el efecto que nosotros queremos que haga. Entonces tenemos que saber cuál es lo que podemos usar o no podemos usar, o que lo podemos usar hasta cierto momento, y ese es el punto 5 que dice duración del tratamiento. Vuelvo y les mencioné, hay tratamientos que solamente se deben usar una vez al día, hay otros que se pueden escalonar por horario, hay otros que simplemente, dependiendo de la función renal del paciente, tenemos que ver cómo lo usamos, porque no todo paciente, un paciente que nos venga, que tiene un antecedente que ha sido dializado, un paciente que es portador de un catéter para diálisis peritoneal, nosotros no podemos pensar darle un antibiótico nefrotóxico, porque quizás ese paciente viene con una creatinina en 2, creatinina en 3, o sea, lo que vamos a hacer es dañarle la función renal más de lo que podemos ayudarle en lo que la infección que puede tener. Fuera de todo esto, quería pues ya decirles que esta es la parte, digamos, de generalidades del uso racional. La idea no es decirles a ustedes cómo tienen que usar el antibiótico, porque yo no soy nadie para decirles ahora a ustedes cómo tienen que usar ustedes la ampicilina sulbactam, ni la ceftriaxona, ni la oxacilina, ni la gentamicina, ni nada. Ustedes lo que tienen que hacer es mirar el riesgo-beneficio de usarlos con un paciente. Mirar, como ya le dije, una historia clínica completa. Hagámoslo. No simplemente por el hecho de que no, que se va a generar una glosa, por el hecho de que nosotros no justificamos el haber mandado al paciente que tenía un daño renal, haberle mandado una amicacina o una gentamicina, haberlo empeorado, sino el daño que le estamos generando al paciente. Tenemos que mirar esa parte. O el hecho de que vamos a mandarle ceftriaxona al paciente 1 gramo cada 8 horas. O sea, háganle una función renal a ese paciente dentro de 72 horas y ya no se les va a asustar la infección, sino que se les va a asustar el perfil renal que le van a encontrar a ese paciente. Eso es lo que tenemos que tener claro. No podemos solamente por querer mandar el antibiótico lo más fuerte que pueda para tratar de dañar esa infección, terminar dañando al paciente. Voy a colocar un caso claro ahora mismo. Yo lo descargué aquí de unas diapositivas de la New England Journal Medical. Y es un caso clínico que pues me gusta mucho. Y se ha presentado casos de este caso clínico. Aquí la diapositiva. Estas diapositivas, pues, le doy agradecimiento al doctor Catime, el cual me ayudó mucho a la hora de yo en mi maestría, me ayudó demasiado. Bueno, esto es un paciente que nosotros lo encontramos a diario. Pacientes que llegan, femeninos, masculinos, etcétera, lo que sea, llegan con este cuadro clínico característico. Nosotros enseguida le ponemos el apellido, es una erisipela. El paciente tiene una erisipela, vamos a tratarlo. Bueno, ¿qué es lo primero que uno piensa cuando uno ve una erisipela? Uno dice, bueno, no, el paciente tiene una infección de piel y tejidos blandos, vamos a cubrirlo con antibióticos, bueno, digo ahora mismo en la S, lo que nosotros podemos estar pensando con las manos. Vamos a remitirlo, no, que el paciente es vinculado, bueno, entonces vamos a interconsultarlo, vamos a llamar al doctor Camilo a ver qué nos dice al respecto, vamos a contrarremitirlo al Centro de Salud de La Paz para que le hagan tratamiento, etcétera. Pero nosotros podemos darle una ayuda a los colegas dándole un tratamiento inicial, pero entonces vamos a hacer que el tratamiento inicial sea el adecuado. Vuelvo y retomo el caso clínico, no sé si se alcanza a ver la imagen, si la pueden dilucidar la imagen del caso clínico. No, sale y entra nuevamente, Carlos.
Sal de esta con pantalla, Ok. cancélala Y la vuelvo a abrir. y sal y vuelves y entras. Ok, espera un momentito. ¿Ya se puede ver? No, Y en pequeña tampoco se ve. Así pequeña no se ve tampoco. no se ve. Ok, bueno. Bueno, el paciente es un caso clínico de una erisipela grande. Encontramos que es el miembro inferior. Recubre lo que es desde tercio medio a tercio inferior de la pierna, totalmente, digamos que alrededor de toda la pierna. Es un color rosáceo característico, a pesar de que la paciente es blanca, es de tez blanca. Rosáceo característico de antecedentes. Pásamelo al chat para ver si yo la puedo compartir desde acá. Ya, se la voy a mandar para ver si se puede. Bueno, vuelvo, mientras tanto sigo explicando. El paciente me dice, no, soy hipotiroidea, tratamiento con levotirosina, llevo 4 días con fiebre, no niega totalmente que la paciente sea diabética, niega el ser hipertensa, como de base niega todos esos antecedentes, solamente manifiesta. Ya la pude mandar al chat la imagen, si la pueden ver pues para que más o menos se den cuenta el caso, lo puedan, no sé si la alcanza a mirar, bueno, en fin, prosigo. Y me dice que la paciente dice que tiene un edema, un eritema y un dolor y el calor en la pierna, pues toda la sintomatología de una celulitis propiamente dicha. Uno le interroga, ¿no? Que, pues, ¿qué se hizo? Si se tomó algún antibiótico, como ya mencioné, uno tiene que hablar qué antibiótico tomó, cuánto lo tomó, por cuánto tiempo lo tomó. La paciente me dice, no, a mí lo que me pusieron fue el sapo en la herida, porque supuestamente el sapo iba a jalar la enfermedad. Eso es un conocimiento, nosotros no podemos discutir contra ese tipo de personas, pues son sus propias creencias, solamente tratamos de medio educarles en esa parte. Fácilmente nosotros, en esta parte pues del caso, la idea no es que no se responda, sino que simplemente le damos cuenta los tratamientos que normalmente se utilizan. La oxacilina, la clindamicina, la vancomicina, la cefazolina, etcétera, cefalosporinas de primera, segunda generación, las que tú quieras, toda esa parte, le damos con todo eso. Pero entonces encontramos algo. La erisipela tenemos que cambiarla totalmente del chip que tenemos, que es una celulitis común y corriente. ¿Qué pasa? Que esta paciente a mí me refirió cuando le pregunté antibióticos, me dice, doctor, yo tuve una faringoamigdalitis, fui a consulta externa, me dijeron que tomara amoxicilina, la paciente se hizo tratamiento y ahora aparece con una erisipela. Pues nosotros sabemos que la faringoamigdalitis, un germen muy común, el Streptococcus pyogenes, el cual también es muy causante de estas infecciones de piel y tejidos blandos, la que acabo de mencionar. Y el Streptococcus pyogenes es súper sensible a la penicilina, pero de una cosa que no ha podido hacer resistencia. Faringoamigdalitis que tenga sus placas blancas gigantes, unos exudados que se ven a simple vista solamente cuando abre la boca, vamos a darle penicilina, a menos que sea obviamente alérgico, tenemos esa, pero se puede dar. Entonces, ¿qué pasa? Llega el paciente con esta erisipela, que es con el antecedente que fue tratado para un Streptococcus pyogenes con amoxicilina, llega y se le hizo tratamiento con oxacilina y se le hizo tratamiento con clindamicina, se remitió, paciente pues allá se le hizo un tratamiento aparte, pero durante el tiempo que estuvo remitido, digamos que es un paciente vinculado, no mejoraba, persistía la fiebre, persistía el edema, persistía el dolor, simplemente porque esos antibióticos a este tipo de infección no penetran, si penetra, digamos que no mejora la calidad del paciente. Y se han encontrado estudios, como el estudio que ya les voy a mencionar, en donde claramente se estudia que no se debe más que dar penicilina al estreptococo, ya que se encuentra que si el paciente es sensible a esto, pues sencillamente se da. Y esto me interesa muchísimo lo que dice aquí, y claro, de 3 al 5%
resistente al Streptococcus clindamicina. ¿Qué estamos haciendo? Dándole clindamicina a una patología la cual es resistente propiamente y estamos gastando la clindamicina y no estamos mejorando al paciente. Démosle la penicilina, de pronto no vieron la imagen, pues es algo característico, ha llegado muchas veces a la urgencia la erisipela y mejoramos al paciente. Eso es un ejemplo claro que estoy dando porque es un error que no digo que yo no lo he cometido, porque yo lo he cometido, todo el mundo lo ha cometido, confundir muchas veces diagnóstico, pero así mejoramos la calidad del paciente. Le ponemos la penicilina, 2 millones de unidades IV cada 4 horas, paciente mejora esa erisipela y penicilina la tenemos en el servicio y la podemos aplicar. Obviamente después de la prueba de sensibilidad, se le explica al paciente los riesgos que puede tener el uso de la penicilina y se le explica la mejoría que puede presentar y ya, no es necesariamente no podemos vamos a referir al paciente por una erisipela. A mí me ha pasado bastantes veces que si cuando llega un paciente ahora, dicen como que se remitió por una erisipela, se le hace tratamiento y finalmente para atrás el paciente. Bueno, etcétera. Aparte de todo eso, nosotros tenemos que tener claro algo que pues es sencillo en este momento, que es, hay que usar el antibiótico de una manera prudente. Hay que usarlo de una manera, no digo ahora que vamos a empezar a leernos la Goodman y Gilman o la infectología ni las bases previas de farmacología, solamente tenemos que saber usarlo por el mismo riesgo de que posiblemente generamos una resistencia futura y es un riesgo que no solamente son para los pacientes sino para uno mismo. Pues en este punto ya digamos que es un ejemplo. Tenía varios ejemplos en esta misma, pero no es solamente enfatizar en piel y tejidos blandos, sino por mucho más. Sabemos que, como vuelvo y les dije, la ceftriaxona en infección de vías respiratorias es excelente. Incluso la último manejo que se pensó en pacientes que tienen neumonía sobreagregada de COVID, usemos la ceftriaxona. No tenemos, podemos iniciar con la misma ampicilina sulbactam, porque también se ha encontrado que a los microorganismos les ayuda, o a los microorganismos en la parte respiratoria es buena, pero no, en dado caso no tratemos de de actuar, digamos, a la ligera, dando antibióticos por darla nada más. Si tenemos un paciente sospechoso de COVID, que ingresa a la clínica La Castellana, cualquiera puede estar de turno en ese momento, y en la placa encontramos infiltrados con tendencia a la consolidación. Sí, claro, puede ser un patrón de virus esmerilado de COVID, pero encontramos un infiltrado difuso paracardíaco izquierdo, que nosotros decimos eso es un infiltrado neumónico, quizás sobreagregado al COVID. Démosle un tratamiento para eso y pensando en lo mejor. Como les mencioné ahorita, podemos iniciar con ceftriaxona y si el paciente mejora, desescalonamos el antibiótico y empezamos a las 72 horas a dar un antibiótico de menor espectro. ¿Qué buscamos haciendo esto? Buscamos que mejore el porcentaje de resistencia del paciente. Si a las 72 horas ese paciente mejoró con la ceftriaxona y la claritromicina oral, podemos desescalonarlo poco a poco. Eso es otro tema que que se puede detallar en este punto. No todos los antibióticos. Hola Carlos, perdón, un momento voy a hacer una intervención al respecto de los antibióticos en el paciente, especialmente de COVID. Te habla el doctor Camilo Sánchez. Disculpa, no me pude conectar a mi teléfono, estoy acá en La Paz. Sí es importante el uso de estos antibióticos, más que todo para evitar la sobreinfección. Un paciente que ya tiene un daño estructural previo por el COVID. Claro. Eso. Y otro tema importante es tratar de usar antibióticos que se usen con menos frecuencia en el día del paciente, por el motivo de evitar la exposición del personal de enfermería también a que se vaya a infectar con el virus. Eso también es importante. Desescalonar, espectacular. Entre más rápido se puede desescalonar el antibiótico, el espectro del antibiótico, también es bien apoyo lo que estás comentando. ¿Ok? Claro. Importante siempre seguir los laboratorios de los pacientes para ver cuando hay datos de sobreinfección, para ver cuando hay una leucocitosis en estos tipos de pacientes. El seguimiento es importante con laboratorios también.
Bueno, eso quería comentarte. El uso en este caso de la acitromicina y la claritro, más que todo, evitando cómo es el patrón inflamatorio que a nivel pulmonar de esto. Es frenar una respuesta inmunológica importante y típico con este tipo de antibióticos. Correcto, doctor. Adelante, Carlos, disculpa. Otro paréntesis, Carlitos. Acuérdense que la ceftriaxona, doctor Camilo, doctor Arango y todos los presentes, la ceftriaxona es un antibiótico que solo se le dejó para uso de especialista porque es un antibiótico que tiene un control estricto y tiene una medición que que tiene un reporte específico que se lleva a nivel institucional y se debe reportar ante el Instituto Nacional de Salud y ante el Ministerio de Salud. Se debe reportar mes a mes todos los gramos de ceftriaxona que usamos institucionalmente ante el ente de vigilancia y control a nivel nacional. Por lo tanto, la ceftriaxona, cada gramo que usamos en la institución debe ser reportado. Dado a que la ceftriaxona, como ya tú dijiste, lo estábamos usando en una frecuencia de uso inadecuada, que no le estábamos usando como estaba haciendo las observaciones el doctor Camilo en unas unidosis, y como tú lo estabas diciendo, que lo estábamos manejando cada 4 horas, cada 6 horas y no cada 24 horas, de acuerdo a la manera adecuada del uso. Entonces, institucionalmente, bajo un comité se tomó la determinación y bajo la supervisión de nuestro internista, se tomó la determinación de que solo debe ser ordenado el ordenamiento del especialista. Institucionalmente se tomó la decisión de que se comienza con los de bajo espectro, se debe comenzar con bajo espectro y solo los de alto espectro debe instaurarlo el especialista. ¿Listo? Ok. Clara la intervención, doctora, muy bien. Sí, claro, uno tiene que iniciar antibiótico tratando de buscar el germen el cual vamos a terminar, pues, tratar de hacerle daño. La ceftriaxona es un medicamento que es muy bueno, o sea, es de lo mejor que hemos tenido de las cefalosporinas de esa tercera generación, es excelente. Incluso un estudio detallado que ahorita lo puedo colocar, muestra que la ceftriaxona incluso tiene un margen de espectro muy similar a varias cefalosporinas de cuarta y hasta de quinta generación, simplemente de ser de tercera. Si la literatura nos dice, llega un paciente con una clínica de una posible meningitis, rigidez nucal, signo de Brusinski, signo de Kernin positivo, paciente encefalopático totalmente, con picos febriles ocasionales. Y la literatura nos dice que la dosis de ceftriaxona son 2 gramos cada 12 horas. Para dosis meningia que atraviese la barrera hematoencefálica, no podemos usar ceftriaxona para una infección de piel y tejidos blandos de 2 gramos cada 8 horas, 2 gramos cada 12, porque si para una meningitis estamos usando una dosis estratificada, no podemos ahora nosotros ponernos, digamos, de tratar de destruir esa bacteria lo más pronto posible, dándole que entre más dosis más rápido, no. La vida media, la biodisponibilidad de ese antibiótico incluso va hasta 24 horas. 24 horas vida plasmática de la ceftriaxona. No podemos sobrecargar ese riñón después a la hora de excretarlo. Pero bueno, son casos aparte que se puede generar, digamos, de acuerdo a la patología del paciente. Como mencionó el doctor Camilo, buena intervención acerca de lo que estamos viviendo hoy en día, que es la pandemia por SARS-CoV-2, tenemos que tener claro algo puntual, que es el paciente que se le diagnostica SARS-CoV-2. Desde un principio a otro nosotros vamos a iniciarle un tratamiento, pero tratando de que cualquier germen sobreagregado que llegue a ese parénquima pulmonar lo estemos combatiendo, porque es de sabiendas, desde que uno da microbiología sabemos que un virus que actúa como virus, que puede similar a una neumonía viral, que ataca con una neumonía viral, no la vamos a hacer nada con un antibiótico.
Estamos cubriendo ese parénquima, destrozando cualquier otra germen que quiera aprovecharse de que el paciente no esté inmunocompetente en estos momentos, y es lo que estamos haciendo en estos momentos. Si a nosotros nos llega en un primer nivel un paciente con toda la sintomatología, le iniciamos antibiótico, claro está, como dice el doctor, tratemos de empezar vía oral, claritromicina, acitromicina vía oral, está perfecto, es un tratamiento que nos tiene buena acoplo a nivel respiratorio y nos está ayudando con cualquier germen que llegue, tanto de una neumonía adquirida en la comunidad. Incluso se ha encontrado que la acitromicina en compañía de de la levofloxacina nos ayuda muchísimo a las neumonías intrahospitalarias cuando queremos actuar vía oral. ¿Qué sucede? Que a un paciente nosotros no le podemos decir vaya y cómprese una tableta de levofloxacino para dárselo ahora. Es una tableta demasiado cara, tenemos que tener lo que tenemos a la mano. Si el paciente no mejora a las 72 horas dándole acitromicina más claritromicina, pues uno simplemente escalona, pero obviamente con todo el aval de las normas, porque uno no puede pasar por encima de las normas propiamente dichas, con todo el aval que llamemos al especialista, no nos pasemos de guapos intentando hacer tal otra cosa, lo llamamos al especialista y el especialista que se encargue, digamos, de orientarnos vía telefónica si es el caso o hacer lo que nosotros queramos debido. No nos dé miedo buscar la manera de solucionar ese paciente. No fuera de lo que hablemos de COVID, de cualquier otra patología que tengamos. Un caso que también me llegó a mí mismo, como ya les mencioné ahorita, un paciente que ingresó porque se le había realizado, porque era portador de sonda permanente. El paciente estaba esperando que se le hiciera un procedimiento porque el paciente tenía un CA de próstata, el cual estaba pendiente que lo hubiera urología para el procedimiento. El paciente por la sonda y el citoflow botaba pus, pero purulento era la orina del paciente. ¿Qué se hizo en ese caso? Uno dice, bueno, vamos a instaurar una referencia al paciente. Vamos a instaurar la referencia del paciente. Obviamente nosotros no podemos tener un paciente, no podemos tener un paciente en un primer nivel, porque es que ese paciente ahí en primer nivel lo que vamos a hacer es de pronto complicarnos nosotros mismos la vida ahí. ¿Qué tiene que hacer en ese momento? Instaurar un proceso de referencia y empezar una antibiótico-terapia empírica. Obviamente uno siempre tiene que mandar sus laboratorios de base, su uroanálisis, su sedimento urinario, su bioquímica sanguínea, su hemograma, sus restantes de fase aguda, todo eso, e iniciar una antibiótico-terapia. Tenemos que buscar qué germen es el causal de las principales, como les mencioné ahorita mismo, de las principales infecciones de vías urinarias. Tenemos que pensar si el paciente ya tiene algo de base, si no lo tiene de base, si el paciente es un paciente que tiene una insuficiencia renal, si no la tiene, si el paciente es hipertenso, si el paciente es diabético, e instaurar una antibiótico terapia que, aunque no tengamos cultivos, sepamos que atacan gérmenes de vías urinarias, como ya mencioné, la E. coli, la Klebsiella pneumoniae y todo eso. Pero entonces llega ahí un punto que eso quiero tocar. Tenemos que ver lo que es el porcentaje de resistencia a los pacientes. Si ya tenemos que un paciente tiene una enfermedad de base y aparte de eso está con una clínica que es característica de una infección, tenemos que saber que el germen que podemos estar combatiendo es un germen que quizás hizo resistencia. Iniciemos antibiótico-terapia empírica y evaluemos siempre el paciente 48 horas después. Evaluemos cómo está la orina, si ha presentado picos febriles, si el paciente está, las signos vitales. Importante evaluar cómo está la presión, cómo está la frecuencia cardíaca de ese paciente. Todo eso, obviamente tenemos que hacer un cambio, un retiro de ese sondaje vesical. Todo eso son procedimientos que podemos hacer en un primer nivel posterior a una referencia a un mayor nivel de complejidad. Y vuelvo y digo, si ya el paciente nos está hablando desde el ingreso de que la sintomatología es urinaria, no podemos intentar tratarlo con un antibiótico porque ese antibiótico nos sirve para todo. Tratar una infección urinaria con un antibiótico que quizás ni siquiera le haga cosquillas a esa bacteria.
eso es un caso que tenemos que tener muy claro si el paciente nos puede estar llegando. No todos los pacientes nos van a llegar complicados, ni nos van a llegar escépticos, ni nos van a llegar con 3 criterios de Q-SOFA, ni nos va a llegar con todos los criterios de SIRS el paciente. Tenemos que saber que los pacientes simplemente te llegan manifestando a veces simplemente un dolor lumbar y un uroanálisis muy patológico. Si nosotros iniciamos el antibiótico-terapia empírica enseguida, nos vamos a ayudar la sobrevida del paciente. Vuelvo. Carlos, hay algo puntual en el paciente con cateterismo vesical. Mira, generalmente estos pacientes con el cateterismo vesical es de larga data y que tiene infecciones urinarias recurrentes. Este tipo de paciente siempre debe hacerse un antibiograma. Si el paciente no está tóxico, que tenga datos de sepsis en el momento, da tiempo incluso de hacer un antibiograma antes de poner la antibiótico-terapia. No es fácil determinar el germen. Y acuérdate que muchas de estas bacterias hacen biofilm y son de difícil erradicación. Y este paciente de cateterismo, incluso aquellos que se hacen cateterismo diario y que no tienen cateterismo permanente, generalmente la pseudomonas, la klebsiella son de las bacterias e incluso con resistencia ya, las que con más frecuencia vamos a encontrar ahí. Hay que ver la parte también de que no tenga alguna enfermedad que le cause alguna, como es que el paciente esté inmunodeprimido como diabetes, ya hablaste de falla renal, hipertensión, todos esos datos son importantes al momento de si uno decide coger un antibiótico empíricamente. Pero lo ideal, si el paciente ya viene toreado, lo ideal primero es tomar la muestra del urocultivo pues, y definir, salvo que el paciente esté tóxico, pues una antibiótico-terapia empírica y esperar resultados para direccionar el resto del manejo. Correcto, muchísimas gracias, doctor. Siempre es ideal instaurar cultivos, porque como le mencioné, es más, esta diapositiva que se encuentra directamente dice, cuando tenemos un resultado en un cultivo, eso nos ayuda muchísimo a fundamentar el tratamiento que se le va a hacer al paciente. Siempre, como podemos decir ahora mismo, siempre tratemos de buscar la mejoría, no tratemos de intentar solamente por intentar. El paciente puede llegar tóxico, el paciente puede llegar estable. Busquemos un cultivo, como ya les dijo el doctor Camilo, si es un paciente que ya tiene, como les mencioné en diapositivas anteriores, que tiene tratamientos invasivos de base, tenemos que pensar muy claro en que esos pacientes se nos pueden complicar si no iniciamos una antibiótico terapia. Es bueno tener siempre los cultivos a la mano, siempre es tener la ayuda de eso, es magnífica. El punto al que quiero llegar en este punto es, por ejemplo, claro está, un paciente que te puede llegar a ti, cualquier paciente que te menciona, ¿no? Yo estuve en UCI porque a mí me hicieron una cirugía invasiva, una laparotomía exploratoria, y yo estuve en UCI y al tú verlo, el paciente pues tiene una secreción verdosa, muy característico quizás que agarró una enfermedad, una pseudomonas. Obviamente uno ahí siempre instaura su proceso de referencia, siempre lo tiene que hacer, pero uno siempre va encaminado a tratar eso de la mejor manera. Nosotros decimos, bueno, ¿qué antibiótico tenemos a la mano que nos puede ayudar? Pensando en que siempre tenemos que hacer los cultivos, pero si tenemos una ayuda a la mano, que digamos, bueno, esto nos ayuda por este lado, vamos a usarlo. Tenemos que saber que las pseudomonas de por sí casi que de nacimiento generan resistencia a las fluoroquinolonas. Nunca no demos tratamiento con ciprofloxacinos a las pseudomonas, ni levofloxacino ni nada de eso, porque ya generan resistencia. No digo que nos vayan a llegar pseudomonas a toda hora, pues vamos a contaminar los centros de salud de pseudomonas, no. Pero simplemente un caso particular, que te llegue un pie diabético, que puede llegar porque llega pies diabéticos a diestra y siniestra siempre. Y tú lo ves y eso tiene una úlcera Warner 3, una úlcera horrible, que pues tiene que debridarse quirúrgicamente, obviamente, pero no se va a hacer ahí mismo. Tú lo que puedes iniciar, vamos a iniciarle un tratamiento mientras se instaura un proceso de referencia. Hagámosle lo que más se puede a ese paciente, tratando obviamente de mejorar la sobrevida en ese momento. Iniciemos antibiótico terapia, lo que se le pueda dar a la mano.
Pero entonces tenemos que encontrar que las bacterias que propiamente se encuentran o se pueden hallar en ese tipo de infección generan una resistencia a veces que in vitro, o sea, que las bacterias posiblemente hasta nacen con esas resistencias desde un principio. Y si el paciente te refiere, yo estuve en UCI, tuve 15 días en UCI, a mí me hicieron un procedimiento peor todavía. Tienes que pensar que el paciente puede estar con una bacteria quizás es resistente a muchísimas otras cosas. Entonces uno siempre como que, bueno, vamos a tratar de darle aquello que sabemos por farmacología que no es resistente. Entonces ahí empieza uno como a escalonar antibióticos y si vemos resultados, vuelvo a lo mismo anterior, vamos a desescalonando poco a poco el antibiótico terapia. Bueno, yo creo que poco a poco ahí vamos dilucidando varios casos clínicos que se pueden encontrar. La idea es mejorar esa parte de la resistencia, porque se ha encontrado, vuelvo y menciono, no solamente en la ESA Alejandro Prost, pero en todas las clínicas, hospitales que nosotros podemos encontrar, siempre está el camello más grande que es la resistencia. Esa cuestión siempre está en todos lados, como hice el ejemplo ahorita mismo de los pacientes que están presentándose con COVID por segunda vez consecutiva, salen positivos para COVID. Me mencionaban que el paciente posteriormente reingresa a la UCI, son neumonías sobreinfectadas, resistentes a todo, quizás por una pseudomonas, quizás una estafilococo aureus, etcétera, y el paciente no mejora, pues porque nosotros estamos dándole antibiótico-terapia a muchos otros, no son simplemente te hablo del COVID, de las infecciones que atacan que reciban en el COVID, sino a todo el mundo y generamos una resistencia. Quizás esa posteriormente se va a tratar con ese mismo antibiótico a uno que sí es sensible y no va a generar el mismo resultado. Un ejemplo muy claro, encontramos niños que se les puede mandar para una faringitis, la cual nosotros tenemos claro por literatura que los niños menores de 3 años no hacen faringoamigdalitis bacteriana. La literatura lo dice claramente. Niño de 3 años, tú le puedes encontrar una placa a un niñito de 2 años y eso no es bacteriano porque niño después de los 3 años es que genera los receptores para el Streptococcus pyogenes. Entonces, nosotros empezamos a dar amoxicilina desde el primer año de edad, desde los 12 meses de edad, desde los 13 meses de edad, porque nosotros le vimos una plaquita, un exudado pequeño al niño de 3 años, al niño de 1 año, y empezamos a crear una resistencia a la amoxicilina, la cual era un antibiótico muy bueno, pero empezamos a generarlo. Y así poco a poco empezamos a actuar de una manera errada ante los antibióticos. Es un ejemplo causal, pues lo que le acabo de mencionar. Y así poco a poco, pues es la idea, la cuestión ya no es extenderme mucho más, ni hablar de punto por punto de los antibióticos, ni punto por punto de las infecciones, sino dilucionar casitos clínicos los cuales nos pueden llegar a la urgencia o nos pueden llegar a la consulta externa. Las madres siempre van a estar con los niños que le dan antibióticos, así sea porque el niño le duele la uña, porque le duele el ojo. Tenemos que hacer mucha cátedra también a los familiares de eso. No que a mí me dolía la garganta ayer y me voy a tomar una citromicina porque me voy a tomar por 4 días citromicina porque me duele la garganta. La parte de la educación es muy importante en el uso racional de antibióticos. Nosotros podemos estar haciendo las cosas bien, pero si en la casa de los familiares, de los pacientes, se hacen las cosas mal, pues no estamos resolviendo el problema. La idea es esa, mejorar esa parte. Poco a poco, yo no digo que en la S no se haya establecido políticas para eso, se han establecido, como le acaba de decir la doctora Davis, con el uso de la ceftriaxona, y eso es lo que tenemos que tener claro. Iniciar oportunamente los antibióticos cuando encontramos lo que dije al principio, al paciente con todos esos criterios de infección, iniciarlo, pedir los cultivos, si es el caso, si nos llegan a llegar los resultados de los cultivos perfectos, no disparar por disparar a lo primero que encontremos con lo primero que tengamos y desescalonar la antibiótico-terapia cuando el paciente está mejorando. Si un paciente que ya lleva 72 horas, ya no hace fiebre, ya mejoró la sintomatología, ya está bien, desescalonémoslo e incluso para no tener
la observación repleta de pacientes, vamos a mandarlo al hogar con el mismo tratamiento vía oral. Se ha encontrado estudios, el último estudio de PubMed sobre el tratamiento vía oral con el Ataclap, que es la ampicilina sulbactam en tabletas, para el tratamiento ambulatorio para pacientes con neumonías adquiridas en comunidad, perfecto. O sea, incluso se dan cuenta que es incluso igual, la mejoría es igual para cuando están hospitalizados con ampicilina sulbactam IV. Entonces, nosotros fácilmente le podemos decir a los familiares, lleva 72 horas sin sintomatología, perfecto estado, todo bien, los signos vitales perfectos. Vamos a darle una salida con unos antibióticos en la casa y sencillamente le podemos decir, cualquiera recidiva que presente fiebre o empeoramiento del estado general, ingresa nuevamente o trata de ir a una consulta prioritaria, etcétera, etcétera, para ver cómo evoluciona el paciente. Esos son los puntos que quería dejar por el final. Yo creo que nosotros trabajando en conjunto, todos nosotros podemos ayudar, poner el granito de arena para esto que se viene muy grande, que es la resistencia antimicrobiana. Como mencioné, ahora un chiste mal contado que la verdad da más rabia que risa, es lo que dicen por ahí, que dice, estuvimos todo este tiempo atacando una neumonía viral con antibióticos. ¿Qué se espera más adelante? Y pues sí, al punto es verdad, estuvimos atacando una neumonía viral con antibióticos, pero es que tenemos cuenta que se tiene que estar atacando. Y bueno, ya creo que finalizo la charla diciendo que lo mejor que podemos hacer es ponerlos ahora mismo, ajustarnos a lo que tenemos, atacar con lo que tenemos, tener lo que tenemos a la mano y usar las ayudas que tengamos. Un hemograma, como dije al principio, un hemograma nos detalla mucho, un hemograma nos ayuda demasiado. Con un hemograma uno puede estudiar al paciente de pies a cabeza. Las plaquetas nos ayudan demasiado, los leucos, la hemoglobina, todo nos ayuda. El hemograma es la herramienta, yo creo que es de las mejores herramientas que nos ha dado la medicina, gracias a Dios. Y con solamente un hemograma y el estado físico del paciente, la clínica del paciente, la toxicidad que muestra el paciente, nosotros podemos resolver un paciente. No tenemos que estar llamando al doctor Camilo a decirle, doctor Camilo, tengo aquí un paciente de esto. Nosotros podemos resolver con una clínica bien hecha, una historia clínica bien hecha y con un simple examen paraclínico. Hagamos todo lo que se puede y cuando se nos salga de las manos, cuando ya es el momento de usar ceftriaxona o cuando se nos salga, ahí sí vamos a acudir a los entes de mayor responsabilidad en estos casos, a los entes que nos pueden colaborar. Espero que haya sido de su agrado y más aún sido de su total, digamos que ayuda o de su total experiencia esta charla. No quiero, como al principio, no quería como que sea algo como uno volvía a la universidad, volvía a esto, no. La idea es que nos apoyemos mutuamente en lo que cada uno sepa. Si yo acabo de terminar mi maestría, ya hice mi tesis de grado, toda la cuestión, y creo que yo puedo aportar a la ES, a todos mis colegas, una charla de un manejo adecuado de un antibiótico, yo se la brindo sin ningún inconveniente, porque más que para ustedes, es para mí la satisfacción y lo que me ayuda mucho es esto. Yo espero que haya sido de su total agrado. Posteriormente creo que hay un test, se lo va a mandar la doctora Davis. Yo espero que todo el mundo le haya ido supremamente bien posteriormente este test y espero que la charla haya sido más que nutritiva para ustedes. Cualquier pregunta, tenemos tiempo, si lo quieren hacer ahora mismo o si simplemente quieren pasar al test, no hay ningún inconveniente. Carlos, quiero hacer un comentario al respecto sobre todo esto que has hablado tú. Yo llegué un poco tarde, no me pude conectar antes e incluso no me pude conectar a través del teléfono. Hay algo importante que hemos olvidado, que es una buena anamnesis de la enfermedad del paciente. Eso es importantísimo y se está olvidando bastante. Lo que tenemos herramientas ahí en Castellana y en la mayoría de los centros de salud con los cuales podemos trabajar bien y podemos sacar adelante a los pacientes, incluso hacerle un buen diagnóstico al paciente. No nos apresuremos a pedir interconsultas sin evaluar el paciente o valorar primero los paraclínicos, los rayos X, los laboratorios, los exámenes de orina.
Muchas veces el paciente nos miente en algo y nosotros con los paraclínicos podemos reinterrogar al paciente y poder direccionar un buen diagnóstico. Porque ¿qué pasa? Que los pacientes llegan a un tercer nivel con un diagnóstico que no cuadra con la enfermedad del paciente. Muchas veces los laboratorios nos dicen si el paciente nos está mintiendo en algo y podemos posteriormente sacar ¿cómo es que se llama? Esa información que él nos está ocultando o nos está negando. Algo importante, como yo trabajo en tercer nivel y trabajo acá en la clínica La Castellana, para mí se convierte en un dolor de cabeza a veces cuando remiten los pacientes con unos diagnósticos sin haber valorado los paraclínicos. Cuando yo veo al paciente posteriormente me toca cambiarle el diagnóstico. Llega el paciente, aparece con 2 remisiones, con 2 diagnósticos diferentes y entonces me llaman del tercer nivel a preguntarme para dónde va el paciente, que aparece con 2 diagnósticos y primero lo direccionaron por una parte y yo lo direcciono para otra. Entonces es un poquito incómodo la situación. Entonces el llamado para todos los médicos que laboran con nosotros en este segundo nivel e incluso en los de primer nivel es que observen bien lo que están haciendo, hagan un buen interrogatorio. Ahí se hace un buen diagnóstico ese con un excelente interrogatorio. Valores paraclínicos antes de solicitar la interconsulta o incluso si el paciente no es una remisión de urgencia, les da tiempo de valorar los paraclínicos antes de hacer una remisión. Acuérdense que lleva la firma de ustedes y en el tercer nivel ven la firma y ven quién remite el paciente y quién valoró el paciente. Con las herramientas que tenemos podemos sacar muy bien a los pacientes adelante y hacerles un buen diagnóstico. Hay cosas que a veces no se pueden, pues que se necesitan estudios superiores como tomografía, bueno, y ese es otro tema diferente. Pero el llamado es a eso. Y así se puede hacer un uso racional, no solamente de los antibióticos, sino de cualquier medicamento que se le pueda administrar al paciente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Eso es muy importante, doctor Camilo, que nos lo recuerde a todos los compañeros y con respecto a eso. Y eso vuelvo y se lo recalco y a muchos compañeros se lo he dicho. Una cosa es la condición inicial de la llegada del paciente y a muchos se los he dicho. Posiblemente el paciente nos llegue bajo una condición de deshidratación, nos llegue tóxico, nos llegue bajo una obstrucción, bajo una condición X. Que bajo esa condición el médico de atención inicial hizo lo pertinente, hizo una atención inicial, hizo lo que tenía que hacer y esa condición inicial cambió su condición. El paciente ya está bajo otro parámetro. Si bajo esa condición inicial, bajo esa atención inicial, el paciente respondió favorablemente. Ese paciente ya tenemos unos paraclínicos, tenemos una respuesta, ya todo su perfil cambió, mejoró. Hombre, esa remisión, revalorémosla, veamos si de verdad es pertinente o no es pertinente y no sigamos hacia adelante un traslado que posiblemente ya la condición de ese paciente ya no es para un traslado para un tercer nivel. No saturemos un tercer nivel de muchas veces de un traslado que ya no es la misma condición del paciente. Y volvamos a valorarlo, volvamos a evaluar. No porque es que mi compañero lo cogió, lo remitió en un principio, yo lo voy a seguir remitiendo. ¿Pero por qué? Porque para eso los servicios son dinámicos, son cambiantes. Una cosa es como ingresó y otra cosa es como yo lo recibo. Así como posiblemente el compañero que lo recibió al principio lo recibió estable, pero yo lo recibo inestable. Entonces yo sí lo considero remitir. Entonces también puede ser al revés. Entonces, así como de pronto el compañero lo consiguió estable y yo lo consigo, lo encuentro inestable y lo considero remitir, así posiblemente mi compañero lo consiguió inestable y ya yo lo cuento estable y yo no lo considero remitir. Y lo que dice el doctor Camilo es verdad. Evaluémoslo cada vez que hacemos que lo recibamos. Volvamos a evaluar los laboratorios, volvamos a evaluar todo eso y verifiquemos a ver si de verdad ese paciente hay que remitirlo o no hay que remitirlo. Si ese tratamiento que tenemos que mejorarlo, no mejorarlo, si tenemos que ajustar las dosis, tenemos que evaluar lo que el compañero, si hay que anexarle algo, si todo lo que tenemos, pero no copiar y cortar, copiar, ver.
Tenemos que mejorar, no mirar, no como ser como caballitos con esos lentes que tenemos que no miramos para los lados. ¿Por qué? Porque lo que dice el doctor Camilo es verdad. Es la firma de ustedes la que están ahí. Es la firma de ustedes la que está en ese documento. En ese documento es donde está. No coloquemos hay que comprometerse con los diagnósticos. Se los he dicho a más de uno, se los he dicho. No, comprométanse con los diagnósticos. Acuérdense que son impresiones diagnósticas. Sí, ustedes hay que comprometerse con los diagnósticos, no colocar diagnósticos sintomáticos, porque eso modifica los perfiles epidemiológicos y una cantidad de cosas. Doctora Jesucita tiene una pregunta. Aló, muy buenas noches para todo el personal. Doctor Arango, excelente exposición. Gracias por querer colaborar con nuestra ESA y con cada uno de los funcionarios que prestamos el servicio en la atención médica. Sí, de pronto se puede presentar, como lo he visto en muchas ocasiones mientras estaba en la clínica castellana en hospitalización, que en cualquier momento no hubiese un determinado antibiótico. Le pongo un ejemplo. De pronto un paciente con un proceso neumónico le colocan su ceftriaxona, no hay ceftriaxona, apenas se le colocó 2 dosis y no hay cefradina, no hay tal, ciprofloxacin, no hay nada, y de pronto echan mano a la vancomicina. Nosotros mismos, la misma ESE está induciendo al médico a que cometa ciertos errores, ¿verdad? Precisamente por la falencia de determinados antibióticos. Es más, dieron una orden de que no se le pida al paciente ni al familiar el antibiótico en caso de que no lo haya. ¿Qué podemos hacer para solucionar ese problema? Bueno, esa parte, digamos, pues, administrativa, digamos, la parte, yo digo que siempre habría que tener a la mano, digamos, por así decirlo, un plan B, el hecho de que, como, no, digamos, fuera del caso de que no haya, digamos, pongamos el caso de que no sirve, digamos que, listo, allá en hospitalización, una neumonía que estaba siendo tratada en hospitalización de Castellana, se está tratando con ceftriaxona, y no es el hecho de que se haya acabado, sino el hecho de que el antibiótico no está resultando. Clínicamente el paciente sigue mal, sigue con fiebre, sigue con tos, sigue con expectoración. 72 horas después el paciente está tóxico. Es lo mismo, yo plantearía que es lo mismo, la balanza sería igual, el hecho de no estar sirviendo en ese momento ese antibiótico al no tenerlo. Simplemente el hecho es que se tiene que enseguida rotar la antibiótico-terapia. ¿Qué sería en estos momentos lo ideal? Lo ideal sería que fuera de nosotros como médicos generales, sería más bien informarle lo que está ocurriendo en estos momentos, aparte del ente administrativo, informarlo al especialista tratante del paciente, porque no simplemente puede ser una neumonía tratada por el internista, puede ser una infección tratada por el cirujano, un absceso que se fue tratado por el cirujano, informarle al especialista tratante para que él mismo sea el encargado de decir, ok, este antibiótico no está funcionándome, vamos a cambiarlo, y que sea el encargado de dar la orden de que se le cambie. Obviamente un tratamiento a vancomicina tiene que tener una nota específica del médico que la manda, el hecho del por qué va a mandar ese antibiótico. No, que la manda porque el paciente es vinculado, tiene una pancreatitis con unos leucocitos en 30.000, y voy a meterle vancomicina porque no me está funcionando lo que yo le estoy haciendo. Listo, colóquelo, doctor, no hay ningún problema. Pero yo digo que el ente administrativo se encarga de ver esa nota del especialista más que la de nosotros, porque es un antibiótico de muy amplio espectro que nosotros no podemos mandar así simplemente por el hecho de nosotros ahora mismo, estando en un primer nivel, sospechar de que tenemos... Ya se lo formaron. No, igual siempre me con el otro, está tomado menos. Sí, doctora Jesucita. Hola. De pronto, sí, a lo que yo me refiero es que en el momento hay casos en donde no hay
disponibilidad en farmacia de ciertos antibióticos y hay que echar mano a ese porque, por ejemplo, es lo único que hay. Entonces, a veces nosotros le decimos al familiar, ¿será posible que usted puede comprar mientras la S no lo suministra? Porque se nos acabó. Hay que tener presente de que con el advenimiento de nuestros vecinos venezolanos se ha inflado y colapsa. Todo colapsa. Entonces yo pienso que hay que tomar un plan B, como dice el doctor Arango. Hay que hacerlo. Si hay que pedirle al familiar del paciente de que debe comprar el medicamento y explicarle el por qué, yo pienso que no nos pueden decir que no. Jesucita, yo te entiendo en el aspecto de que tienes razón, de que sí hay que tener un plan B. Lo que pasa es que yo te pregunto algo. Sí, bendito Dios que llegó la intervención, que ya no hemos tenido ese problema de la no disponibilidad en farmacia de los suministros que teníamos en gran parte cuando no teníamos la intervención. Eso, tú sabes que administrativamente teníamos un gravísimo problema con eso. Gracias a Dios llegó la intervención y afortunadamente contamos con los insumos y con los recursos para poder trabajar. Cuando teníamos el problema de los insumos, sí teníamos ese grave problema de que no teníamos los recursos para trabajar. Pero, ¿por qué no se permite de que el familiar digo, venga familiar, venga y traiga el insumo? ¿Qué pasa? Que le dices al familiar, señor, traiga el antibiótico, traiga X antibiótico, tráigalo porque es que aquí no lo hay para colocárselo. Resulta de que el señor lo trae. Resulta que ese antibiótico que él trae de la calle, la farmacia no lo conserva a la temperatura adecuada. Resulta y pasa de que ese antibiótico no tiene la fecha de vencimiento, o sea, trae una fecha de vencimiento que tú no sabes si es verdad. Tú no sabes si el lote es verdad. Tú no tienes cómo verificar el laboratorio. Tú no sabes, o sea, tú no tienes ningún control sobre ese medicamento. Colocas ese medicamento en la institución. Pasa un evento adverso con ese medicamento. Al fin y al cabo, ¿quién va a responder por ese paciente? La institución. Entonces, se nos suma un problema más grave todavía. Entonces, ¿tú qué crees que pesa más? ¿Qué crees tú que, o sea, pongámonos a analizar esa situación? La verdad es que ahí sí estamos como que con las manos atadas. No sabe para dónde coger. Por eso, entonces yo sé que usted tiene la razón y exactamente. Entonces, pero entonces ¿cómo hacemos? Entonces permitir al paciente si no hay medicamentos sería la otra opción. Entonces lo que mejor podemos hacer es que si nosotros debemos, si no tenemos, si el antibiótico que si bien tenemos no es el antibiótico adecuado, o sea, no es el antibiótico que de pronto no es el que le va a pegar o el antibiótico adecuado para lo que sospechamos o algo, lo que debemos hacer es iniciar el proceso de definición y ser muy realista con ese usuario en determinado caso. Pero mientras no tengamos esa seguridad de que de esto no podemos poner en riesgo tanto a ti o al profesional, porque es que el profesional le dice no, porque es que sí lo vas a seguir ordenando dentro de la institución, pero es que los jueces no entienden, Jesucita, los jueces no entienden, no. No, es que yo se lo mandé a comprar y es que el familiar lo trajo y le dijo, sí, pero es que usted tiene que verificar y es que no sé qué. Ellos no entienden eso. Y eso es lo que tenemos que evitar. Sí, de todas maneras es un caso bastante difícil de manejar. Mira, sí, por lo menos no pongamos el ejemplo de un antibiótico. Coloquemos el ejemplo de las pacientes que tenemos allá en Castellana, embarazadas, con preeclampsia,
ya con un para el cáncer, y que no tengamos una ni filipino de 10 miligramos, sino de 30, y que tengo, yo por lo general la cargaba en mi bolso, que todo el mundo se reía, yo me buscaba toda la farmacia de Santa Marta a ver dónde la conseguía, porque dándole las dosis cada tantos minutos, cada 20, cada 30, se le lograba disminuir la presión, y era más fácil de manejar, porque no teníamos una unidad intermedia donde ser manejados. Entonces hay que tomarla, a ver qué se hace, tratar como que de pronto de ampliar, no sé, claro que ya eso es parte administrativa, me estoy saliendo de ahí. De todas maneras, gracias. Bien. ¿Nadie puede hacer alguna intervención o preguntar algo? Adelante, doctor. Adelante, doctor. No es con relación, por eso pregunto, porque es con relación a, bueno, unos conceptos que se han dado, y no sé si el doctor Camilo está todavía por ahí, y es bueno que nos aclaren, sobre todo a los compañeros que trabajamos en la Castellana, porque para nada es un secreto que inicialmente cuando a la Castellana se escogió como centro de referencia para los pacientes sospechosos de COVID. No sé de dónde salió, yo de verdad no vi por escrito, pero después de un periodo de vacaciones, cuando regresé, encontré que había unas directrices, había unos lineamientos de todo paciente que llegue a la Castellana y que se ingrese como sospechoso de COVID, tiene obligatoriamente que ser visto por Camilo. Por eso creo que en parte Camilo ahorita está aclarando ciertas situaciones que se dan, y ahí es donde nosotros como médicos también nosotros tenemos la potestad y tenemos el conocimiento y tenemos el criterio para inicialmente ingresar un paciente, dejarlo en observación, mirar los paraclínicos, mirar el rayo X y determinar que podemos darle salida a ese paciente. Pero se dice, y por eso digo que nos los aclare David y si Camilo esté ahí para que escuche, de que había o no había, o existe o no existe esa directriz, de que el paciente que llegue a la Castellana tiene que ser obligatoriamente valorado por el internista. Y en parte a mí no me parece, y por eso Camilo también hace mucho énfasis en eso. El paciente inicialmente uno lo puede ingresar con un diagnóstico sospechoso de COVID, pero después de ver los paraclínicos y de ver el rayo X, nosotros estamos en conocimiento y como digo, en la potestad de manejar el paciente ambulatoriamente, porque nosotros sabemos que esta infección y que ese virus y que el COVID, casi que el 90% se maneja ambulatoriamente, y el que se pueda quedar pues ya va a depender de los paraclínicos o si lo remitimos de acuerdo, porque sabemos que el paciente que llegue desaturado, como en muchas ocasiones nos ha llegado, nosotros no podemos esperar a que llegue Camilo. El paciente hay que sacarlo inmediatamente, incluso por directrices mismas de él, cuando ha llegado en su momento pacientes que hay que sacarlos de carácter vital. Porque para nada es un secreto, igual nosotros que somos conocedores de cómo se diagnostica el COVID, nosotros sabemos que no podemos esperar las pruebas de hisopado, porque imagínate esperar una prueba de hisopado, no tendríamos nunca cabida para hacer lo que nosotros queremos manejar, porque esas pruebas no van a llegar. Si por caso mío, a mí me tomaron la prueba y me llegó el reporte, todavía eso lo tengo como anécdota, al mes y 15 días me dieron el reporte. Entonces nosotros sí creo que podemos en la Castellana manejar los pacientes y darles salida sin que Camilo tenga que verlo, porque eso fue algo que encontré y quiero que nos lo aclaren. Que David está ahí, si Camilo está ahí, que nos aclaren que no necesariamente el paciente que llega a la Castellana tiene que ser valorado por el doctor Camilo. Eso era lo que quería comentar y no sé qué respuesta nos puedas dar ahora. Áñez, mira, no, mira,
La atención del paciente con sospecha de COVID es igual que otro paciente, o sea, se ingresa, ustedes saben que la Clínica Castellana es una institución de segundo nivel. El paciente desde que entra es un paciente que está en una institución de segundo nivel. El paciente, el médico lo coge, lo valora, le hace el ordenamiento que le tenga. Ustedes en la historia clínica, es más, tienen una herramienta donde hacen la clasificación y hacen la definición del caso. Ustedes definen qué tipo de caso es, ustedes definen o sea, hacen definición de caso y hacen definición de qué tipo de SARS-CoV es. Si es definición de caso 1, 2, 3 o 4, según la última actualización de COVID. Ya no son 7 casos, ahora son 4 casos. Ustedes hacen definición de casos, ustedes determinan qué tipo es, si necesitan dejarlo en hospitalización o no dejarlo en hospitalización, si necesitan abrir la interconsulta con medicina interna o no necesitan abrir la interconsulta con medicina interna. Eso lo determinan ustedes como médicos. Ustedes son los que están enfrente, ustedes son los que tienen que determinar si requiere o no requiere interconsulta con él, dependiendo de qué. De la saturación, dependiendo de la radiografía, dependiendo del reporte de su hemograma y dependiente de todo eso. Si ustedes consideran que el paciente, así como en todas las unidades, requiere que los salen de urgencia vital, salen de urgencia vital. Si requieren de que necesitan la interconsulta con Camilo para que le defina conducta y si Camilo lo requiere hospitalizar o si lo quiere, eso ya lo definen ustedes directamente. Pero en ningún momento se ha dicho de que todo paciente que llegue a Castellana tiene que ser valorado por Camilo. No, eso no está. Es más, y yo les hago un llamado de atención al respecto. En la intranet se han publicado todas las rutas para las atenciones, pero me da tanta tristeza que uno se desgasta haciendo los documentos y haciendo las guías y ustedes no leen nada de lo que uno les publica en la intranet, para que ustedes se cojan y se guíen por los documentos que uno les saca. Entonces, todo uno lo publica en la intranet y uno les dice, pero ustedes no se toman el tiempo para leer las rutas que uno les publica en la intranet. Y todo está publicado ahí. Pero, Andrés, no, esa directriz de que todo paciente tiene que abrir la interconsulta por Camilo, no. La interconsulta por el especialista la determinan ustedes dependiendo de la condición que ustedes le vean. Y eso depende de la lectura de los laboratorios. Si ustedes ven el paciente, lo cogen, lo ven, lo atienden, ven esos primeros laboratorios, y si ustedes de acuerdo con esos primeros laboratorios consideran de que necesitan una interconsulta para definir conducta, porque ustedes no lo pueden definir, tienen que abrir la interconsulta. ¿Claro? Correcto, como te digo, eso es algo que encontré yo después que entré de vacaciones y era lo que veía, que la mayoría de los pacientes que se ingresan sospechosos de COVID habría que dejárselo a Camilo para que Camilo los definiera.